Esto es un poco de Edward. Sí, soy yo. A ver. Bueno, quería ver el Setup Wars de esta semana. Gentlemen, I have a huge announcement to share with all of you. Okay, we have finally found a new distributor for the TechSource mousepads after 5 months of searching. Not only are the international shipping charges a lot less for you guys, but you're also Ya pon el primero, hombre. Vamos a verlo. if you love food, then you're gonna love today's sponsor, HelloFresh. No matter what's going on in the world, Sí amo la comida, pero a we ver, all sí quiero ver we're los not setups. always fresh feels pretty confident you guys are gonna love it. So we're kicking off the episode with a very chill and Australia. A ver qué tal. Los australianos tienen nivel. Siento que va a haber en cualquier momento una tarántula por ahí. laid back gaming setup by 42, Colin from 42 años tiene, eso es, creo que sí. Australia. G'day, mate. Tiene una tabla de surf acá atrás. Did I nail that or probably not? So Colin was originally a console gamer. A ver, básicamente tiene todo lo necesario, ¿sabes? Y aparte con la paleta de colores, pues no es muy diversa, pero yo creo que no se ve mal, como no tiene tan saturado el escritorio. Entonces se But ve after bien. stumbling across my channel 4 months ago, he was El escritorio hace mucho paro, el escritorio y que tenga muy pocas inspired to cosas ahí. learn more about tech and PCs. So he decided to sell his console and Siento que están un poquito de más estos adornos de aquí, pero tampoco se ven mal. build himself a setup. What you're looking at here is a console peasant's beautiful transition, a little bit of decoration as well. Eso es como decoración, ¿no? Pero mira, por ejemplo, la tabla de surf como decoración no me gusta tanto, ¿eh? Tiene un espacio acá atrás que no usa y que podría aprovechar bien. Most people who start on a new setup just focus on the gear and skip the decor altogether. He does everything on the single 27-inch AOC monitor, but he does have a laptop that he uses as a secondary display decoration. For audio, he mostly uses the Logitech Z407 speakers, but he does switch over to the A ver, algo que sí debemos de darle a este vato crédito es que no tiene abajo nada de cables. Logitech Pro X's while gaming. Powering the setup is his first ever custom build and is nicely balanced with an i5 and a Strix RTX 3060. I love how organized and well thought out this setup is. You can really tell Cullen spent some time researching and figuring out what gear to buy. Aquí hay unos soportes que son son unos soportes que tienen aparte So the setup comes out para, looking like para this. poner tu laptop. Yo creo que le iría bien uno de esos, ¿eh? Colors are balanced, there's functionality, and even the cable management is on point. Well done on the execution, and welcome to the PC Master Race, Cullen. Up next, we got a pretty sick battle station from Papá, aquí empieza, ¿eh? Aquí empieza lo bueno. A ver, aquí estos son los que me gusta ver más a mí porque no solamente es la PC, sino todo el entorno, ¿ven? O sea, para que sepan cómo decorar no solamente su PC, porque a veces puede estar bonito su PC, pero todo fue en otros lados. Fabian. Due to COVID, he was told that he had to work from home full-time for an unknown amount of time. So naturally, Está muy cool esto. he wanted to build a space where A ver, siento que aquí tiene cosas un poco saturado, pero he can tampoco está work mal. and feel good. So what does he do? He builds himself a badass battle station in the basement where he can game and get all his work done at the same time. The storage area of the desk was built from an old cabinet he had lying around in the basement, and the countertop was made out of 3 pieces of pine planks that he stained to get that gray color tone. The result is this ginormous 10-foot tabletop. We have a penta display setup with dual ¿Para qué ocupará tanto pinche monitor? No lo entiendo, ¿eh? Mucho monitor. 32-inch stacked monitors in the middle, a 50-inch TV on the left for watching videos, streams, and movies on Netflix, Lo pasan por atrás del escritorio, por acá atrás, y ya. an iMac Pro for work, and a Microsoft Surface for answering emails and internal access, like a USB hub and his volume knob. A ver, a este le vamos a dar un 8. Le doy un 8. Me gustó, pero no tanto. A este le voy a dar un 8.5. Un 8.5 porque está un poco más limpio que el otro. 8.5 este. A ver, espérame. Voy a hacer el tier list rápido. Voy a hacer el tier list, a ver. Vamos a hacerlo de la
de la S a la F, ¿va? Espérenme. Un segundo, chat. Ahí está. A ver, este se va. Este le voy a poner yo. A ver. Este lo voy a poner yo en. A ver, está bonito, pero tampoco es la gran cosa, ¿no? O sea, si no tuviera. O sea, no creo, no le metió muchas ganas. Le voy a poner en. Voy a poner esto en B. O sea, si tú tuvieras esas mismas cosas, ¿lo acomodarías mejor o igual que este? Yo creo que al menos igual, no le veo cosas tan destacables. Al menos hay una intención de mejorarlo, ¿va? Le voy a poner en B porque no está bueno, pero tampoco es como que digas, ah, Months ago, he was inspired to look that up. What you're looking es at algo que alcanzable, ¿vale? Que todos podríamos lograr fácilmente. Esto ya va un poquito más arriba, porque aquí ya se ve un poquito que pues le metí un poquito más de tiempo y tal, y además tiene bastantes monitores que no tengo ni idea para qué lo ocupe. Pero no sé, yo también lo tendría en el B, ¿eh? Tampoco no veo la gran cosa. Lo voy a poner en el B. Vamos a ver. he wanted to build a space where he can work and feel good. So what does he do? He builds himself a badass battle station in the basement where he can game and get all his work done at the same time. Si no están de acuerdo, díganme, pero yo lo pondré ahí. Vamos a ver el siguiente. El de Johnny de ¡A la madre! So he's a content creator Aquí by day empezamos. and a bar supervisor by Empezamos con tal night. vez los It A. must be a good Presentamos a Buff, la app de fidelización de los gamers, que te deja ganar puntos Buff mientras juegas tus juegos favoritos. A ver, feeling clocking off from supervising people. esto está más interesante, les diré por qué. Porque las paredes se To come home adornan. and kick back and No relax solamente at- hay la pared lisa blanca típica, sino aquí le mete un panel 3D y se ve lindo, la verdad. this setup. I do have to admit though, we have an interesting layout. To start off, he's using triple monitors, but they are spaced out across the desk. I can see why he didn't put the right monitor at an angle so it's more comfortable to him because it would block the view of the PC. A ver, espérame, déjame escuchar qué dijo el vato. A ver. Monitors, but they are spaced out across the desk. I can see why he didn't put the right monitor at an angle so it's more comfortable to him because it would block the view of the PC. But the least you can do is rotate the vertical monitor on the other side so the chin is facing the opposite direction. This Es lo way que you yo can hago. minimize the bezels between both displays. I Es can't lo que yo hago. Volteé mi monitor para que estén casi a la misma altura. say I approve the monitor layout, but if it works for you, Ah, sí, raros los 170 Hz, muy then raro. that's all that matters. For peripherals, we got the Model O wireless paired with a very nice KBD board, the Astrolo Keys keycap set, and Oh, the ese custom teclado Pro es cable go perrísimo, ¿eh? Ese teclado muy lindo. really well with the mousepad and the rest of the setup's colors. It's obvious Johnny is into building keyboards, seeing as he has a dedicated Ah, bueno, este vato sí tiene cositas ahí station bien, on the ¿eh? other side. Very cool. No, más He está does have- muy lindo esto, ¿eh? Que me regale un teclado de estos, porfa. Y aparte, bueno, él construye teclados. Miren, aquí a la izquierda se pueden ver sus keycaps y todo eso. Building keyboards, seeing as he has a dedicated station on the other side. Creo que es Very streamer, cool. ¿eh? Porque He does have a pretty sweet streaming setup as well. 2 webcams up top for 2 different angles. We got a Shure SM7B hooked up to a full-size Go Joder. XLR Estos and a vatos tienen Stream dinero. Deck XL. Tienen dinero. Moving on to audio is where I have some questions. Like, why is there El only primer one mundo, speaker and what's it doing on Joder. top of the PC? lo que Where is the haríamos left con channel? cosas así. Also, the mic placement is very interesting. Tampoco está tan bien, o sea, sí está lindo, pero yo no le subiría de A, ¿eh? Yo no le subiría de A. Yo creo que nada está bien porque por lo que ha logrado, pues es que casi todo lo más caro, no sé, no siento que no siento que arriesgó mucho, ¿sabes? Siento que lo hizo como pudo, pero tampoco arriesgó mucho. Y la paleta se respeta, pero tampoco es la gran cosa. ¿Qué dice? La pregunta real es, ¿eso lo ganan siendo streamers o trabajo normalito? No, yo creo que trabajo normalito. Hasta de sus padres, yo creo. Pero no creo que sea de streaming, ¿eh? Lo He has dudo the arm muchísimo. tucked away behind the vertical monitor, which cuts off its rotation. I think for your setup specifically, a low profile arm would make the most sense. I know that the Elgato Wave arm has this feature where you can mount it on the desk and bring out the arm Ándale. Aquí dice... Ok. underneath the monitor, but there are other cheaper options on Amazon. Powering the main setup is a beautiful custom build inside Ese sí the está lindo. O11 Ese sí Dynamic está muy in perrón. white, and it's packing some nice specs as well.
We got the 9700K paired with an MSI RTX 3080, which he is able to take advantage of considering he has a 1440p 170Hz refresh rate monitor. So that's his main gaming setup, but he also has an entertainment setup right next to that where he kicks back on his beanie bag and watches movies and games. Yo quiero algo así para aquí, porque aquí donde estoy tengo un poco de espacio extra y quiero algo así bonito. PS4. And oh look, there's the second speaker. Aside from the monitor and speaker placements and the awkward boom arm location, I think this is a pretty badass gaming setup. Thank you, Johnny, pretty for sharing badass this with us. Está lindo, está lindo. Se va. Sí, se lo merece. Coming in at number 4 is Jordan from Belgium with a suit. Ay, aguanta. ¡Ah! Mi gato me arañó, chat, joder. A ver, ¿qué dice chat? Vale. Super clean, Este otro, está lindo también, monitor setup. This is used for gaming, editing, and schoolwork, and it took him about 7 months to build. We got two 7 meses para construir esto, neta. monitors sandwiching the 25-inch 240Hz Alienware in the middle. All monitors are hooked up against the IKEA Carlby countertop with a couple of Alex units recessed near the back so that he can add an LED strip. Casi todos usan muebles de IKEA. Y ahí la luz no creo que rebote también la que tiene abajo, la de LED. No creo que rebote mucho. Manda tu setup si quieres, lo evaluamos en corto. A ver, mira, esta luz LED no rebota muy bien. Yo no la pondría ahí. Yo la pondría atrás. Mira, aquí atrás se vería mejor la división de donde está la... IKEA no llega a Perú. Tampoco a México, tampoco llega a México. Mira, hay que poner un IKEA nosotros. Hay que poner uno... que sea tipo, no sé, que se llame All-in-One. Stored some of his other gear All-in-One muebles. for on-the-fly access, like the Stream Deck Mini, audio interface, and his charging dock. For peripherals, we got the Logitech G915 TKL and the G Pro X combo, resting on top of one of the many amazing tech sources. Le voy a poner yo también. Vamos a ponerlo, chat, en ¿qué tier list? A ver. Yo creo que lo ponemos en B, yo creo, ¿no? En B. Se merece un buen B. The 25-inch 240Hz Alienware in the middle. Lo que debo de destacar aquí an excellent cable, and this was hands down. Es que adorna su pared. Tiene algo ahí. No es perro y callo. Bien, esa me gusta. Very clean setup. Thank you, Jordan, for sharing this with us. Buscando música sin derechos de autor, te presento a Epidemic Sound. Descubre más de 35,000. Wrapping up the episode is joder, este es el último y mola, Mark's tiene buena pinta. Starman, so I Chicos, looked it up. Para guerra de setups, yo voy a traer setups como estos. O sea, los que mandan al server que se vean así más o menos son los que se van a ir para guerra de setups. Screaming. He's got Wow, two este 27 está muy monitors cool. with a 34-inch. Me gusta. Y miren esta tira LED, tampoco es lo ideal, pero se ve mejor que la otra. Flipped Y acá atrás pues tiene sus estas upside down on the top as an overhead. You love to see it. Look at how much nicer Neta, ¿te has comido 2 anuncios? three monitors look ¿por next to qué? each other without that thick chin hermano, in the way. At first, A ver, Twitch, cálmate con los anuncios, I thought the desk Les diría que se suscriban si pueden para que... Pues Pero ya es ser muy fresa, ¿no? Recaro. Sí, recaro hacerte un setup wall, así, but sí. turns out he's actually using a Pero los vemos como ejemplo. Podemos hacer cosas mejores que eso, chicos. motorized base with a Carlby countertop. I don't see that many setups with edge lit desks, but it's nice to see that Mark actually took the effort in Los diffusing paneles the lights NanoLED with son a buenísimos, pero muy caros. this way. We do have another keyboard enthusiast on the show, judging by some of his previous builds that he displayed, but the daily driver is currently the Drop Carina with Gateron Blacks paired with the Logitech G Pro Superlight. Now for some people, the peripheral Chicos, el día que yo compre paneles NanoLED, es que ya perdí la humildad, ¿eh? No quiero comprar paneles, son muy caros, neta. No, creo que puedo yo hacer unos más baratos y mejor. are everything. After all, it's the most used gear in any setup, so it makes me happy to see the same level of appreciation and effort spent here as well. Va, ahorita I mean, the revisamos mouse su sticks setup. out like a sore thumb, but everything else from the keycaps to the colors of the mouse pad Si no se ve así el setup, no lo revisamos, ¿eh? and the wrist Mentira. rest blend in so well together. I like to think of the peripherals as the entrance to the setup.
So in my eyes, there has to be a smooth transition from the starting point, which I believe is the keyboard and mouse, to the rest of the setup. I strongly believe that we're going to see more custom keyboards out there as the market continues to grow and inspire us. Está lindo. Moving Está on to lindo. audio, the setup doesn't use any speakers, but instead, no complaints when it comes to the cable. Quiero ver esta toma. Es que esos paneles de LED son muy caros y aparte este vato tiene un buen... Used as an over. A ver, sí, el reto sería armar un buen setup con poco dinero, con $100, punto, ¿no? Pues es que también es muy poco, $100. O sea, después tú tienes más de $100 en For tu the setup. peripherals. No complaints when it comes to the cable management. Wow, este yo sí lo voy a poner en A también, no me desagrada, no me desagrada. Pero siento que compran todo lo bueno y lo meten ahí como pueden y ya, ¿sabes? Tampoco veo intenciones de que se vea bonito para ellos es comprar LED y ya lo meten ahí, ¿sabes? Entonces no tanto. Vale, pues así quedó. Este es Setup Wars. Ese es Setup Wars. No hay ninguno en ese. Estos están en este lo voy a poner en B igual, ¿eh? Tampoco es la gran cosa. Vale, pues ahí queda, ¿eh? A ver, ahora vamos a hacer algo. Vamos a ver aquí.